Dios les bendiga. A todos mis hermanos de la Iglesia Misionera del Camino, muy buenos días. Le demos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha dado licencia de abrir nuestros ojos y ver esta hermosa luz, de este hermoso día, de esta hermosa mañana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué gran misericordia de Dios darnos licencia de amanecer con vida, hermanas. Y yo le agradezco también a Dios porque me está dando licencia de saludarlas en esta hermosa mañana, de visitarlas espiritualmente, llevando este mensaje de la palabra de Dios a sus hogares, y que ustedes permitan que esta palabra entre a sus hogares, ¿verdad? Tal vez algunos hermanos, hermanas están trabajando hoy sábado, o tal vez todavía no se levantan de sus camas, o están haciendo el desayuno, o salieron a pasear, no sé, ¿verdad? Pero yo sé que cuando tengan tiempo, si no es que lo tienen ahorita en esta mañana, más tarde tengan ese tiempo de escuchar esta palabra, porque es una palabra rema para cada corazón de cada persona que la escuche. Voy pues hoy me tocó a mí llevar a sus hogares ese refrigerio espiritual, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y espero que sea un refrigerio que llene esas necesidades, esa hambre y esa sed de ese refrigerio espiritual, ¿verdad? Les doy gracias a Dios en esta hora. Y pues el tema que yo le puse a este mensaje, yo le titulé Una esperanza viva, ¿verdad? Porque sabemos que en este mes de abril la palabra rema es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 2 al 5, ¿verdad? Entonces yo le titulé al mensaje Una esperanza viva. Vamos a leer Primera de Pedro 1, del 2 al 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿verdad? Esa es la palabra rema de este mes de abril. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanas, todos los que me estén escuchando y viendo por las redes sociales, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una breve oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Padre Santo, me pongo ante tu santísima presencia, Señor, con un corazón, Padre, humilde, Señor, con un corazón, Señor, que te agrade a ti, Padre Santo, y tratando de obedecer tu palabra, Señor, llevando la palabra, Señor, a mis hermanos, Señor, en esta mañana hermosa, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, preparando los corazones y las mentes de todos mis hermanos y hermanas y toda persona que me vea y me escuche por las redes sociales, Señor, que tengan su corazón y su mente preparada para que esta palabra, Señor, sea una palabra rema, Señor, para cada corazón, Padre mío. Te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre, y te pido, Padre mío, que quites toda distracción, Señor,
tanto de mí como de los oyentes, Padre Santo, y que pongamos atención, y yo, Padre, que ponga todo ese empeño, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, a predicar esta palabra, Señor, que traigo, Señor, para mis hermanos en esta hora, Padre, en esta mañana hermosa, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, pues, voy a ser breve en la introducción, ¿verdad? Como yo le titulé al tema Una esperanza viva. Muchas epístolas o cartas, como la de Pedro, empiezan mencionando el tema central de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Si bien este tema era central, ¿podría haber sido la resurrección de Jesús solamente espiritual? Es decir, ¿podría su cuerpo haber permanecido en esa tumba? En realidad el pueblo judío tenía un concepto físico de la resurrección. Para ellos, el propósito principal de la resurrección eran los huesos de la persona fallecida, no la carne, la cual se pensaba era perecedera. Después que la carne se descomponía, los judíos reunían los huesos de sus difuntos y los guardaban para preservarlos hasta la resurrección del fin del mundo, cuando Dios levantaría a los muertos justos de Israel y se reunirían en el reino de Dios. Así que cuando Pedro dice que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, en primera de Pedro 1, versículo 3, está diciendo con toda claridad que una tumba vacía fue dejada atrás. Para los judíos era muy importante los huesos de sus difuntos. Y esto lo vamos a ver en Génesis 50, versículos 25 y 26. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, ¿verdad? José hizo jurar al pueblo de Israel que ciertamente un día Dios los iba a visitar. Ellos se iban a ir de Egipto y no quería que sus huesos quedaran en Egipto. Él quería que se los llevaran, ¿verdad? Que se los llevaran a su tierra. Y vamos a ver Éxodo 13, 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros, ¿verdad? Allí también en Éxodo 13, 19 vuelve a decir, ¿verdad? Moisés le está diciendo al pueblo de Israel lo que José quería. El propósito que José quería de que sus huesos no quedaran en Egipto, que quedaran en su tierra, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice en la Biblia, que Entonces Moisés tomó los huesos de José de Egipto y los llevó a Siquén, y allí fueron enterrados los huesos de José. Fíjense cómo eran de importante para los judíos los huesos de sus difuntos. Cómo era de importante. Porque había una esperanza en los judíos para cuando llegara la salvación
divina. Por eso ellos guardaban los huesos de sus difuntos, de sus familiares, porque había una esperanza en los judíos para cuando llegara la salvación divina. Fíjense, el Señor Jesús con su muerte y resurrección nos da la certeza de que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas en Él. ¿Cuál fue el propósito de Dios para el ser humano? Esta es una pregunta que yo hago, ustedes contéstenla allá donde se encuentran. ¿Cuál fue el propósito de Dios para el ser humano? Que toda la humanidad fuera salvada. Pero para que se llevara a cabo ese propósito, Dios mandó a su Hijo Jesús para que muriera y resucitara por nosotros y para nosotros. ¿Verdad? Perdonando nuestros pecados, porque Él murió en la cruz y su sangre nos lavó de todo pecado. Dios quiere tener una relación con nosotros, hermanos, así como la tuvo con Adán y Eva. Pero el pecado que cometieron ellos los hizo que se separaran del Señor. Vamos a ver Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo para que ese propósito que Dios tenía en la humanidad se llevara a cabo, ¿verdad? Él envió a su Hijo al mundo para que tuviera esa muerte en esa cruz, ¿verdad? Para que todos nuestros pecados sean perdonados. Y allí en Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por Él, fuera salvo por el Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a ver Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjense, aquí el Señor Jesús le está diciendo al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue la obra que Dios le dijo a Jesús que tenía que hacer aquí en la tierra? Morir en esa cruz para que nosotros fuéramos salvados, para que nosotros fuéramos perdonados de todo pecado. Yo te he glorificado en la tierra. El Señor Jesús glorifica al Padre porque Él ha terminado esa obra. Él ha terminado la obra, Él no la dejó empezada, Él la terminó. Está de ti, amigo, amiga que me estás escuchando, si tú quieres tomar esa salvación. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón por fe. La obra está terminada. Ya no hay más que alguien venga y la tenga que terminar. El Señor Jesús la terminó. He acabado la obra que me diste que hiciese, ¿verdad? Dios tenía ese propósito de que el mundo fuera salvado. Y Jesús, su Hijo amado,
la hizo, la terminó, ¿verdad? Entonces, Dios es el propósito de Dios, que el mundo sea salvado, que la humanidad sea salvada. Ahora yo hago una pregunta. Dice el ser humano tal manera. Ustedes contéstensela allá donde están. ¿Cuál es el propósito del hombre para con Dios? ¿Qué propósito es el que tienes, hermano, hermana? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para con Dios? Vamos a ver Salmo 100 del 2 al 5. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. En reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ¿verdad? Dios es verdad. Dice, ¿verdad? Entrad por sus puertas con acción de gracia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser agradecidos, hermanos. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestra familia. Tenemos que alabar a Dios. Dice que nosotros somos ovejas de su prado. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que engrandecer a Dios, alabándolo, adorándolo. Porque Jehová es bueno. Eso es, que ese sea el propósito del ser humano. Adorar, alabar a Dios, ser agradecidos con Dios. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que ese sea el propósito de nosotros, hermanos. Adorar a Dios, agradecerle por lo bueno que es con nosotros. Vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Fíjense, es lo único que tenemos que hacer. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por nosotros, hermanos. Es lo que quiere, es lo que nosotros, que esa sea nuestro propósito, nuestra prioridad. Servirle a Jehová, servirle a Dios, servirle a Dios. Vamos a ver Mateo 22, 36 al 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense, es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, que ese sea el propósito de amar a Dios
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si no lo has hecho, hermano, hermana, yo te invito a que empieces desde ahora a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Con la resurrección de Jesucristo, Dios nos ha dado esperanza. Tenemos que esperar la resurrección, y lo que con gozo anticipamos es una existencia permanente. Esperar la vida eterna. Esperar la vida eterna. Vamos a ver Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense, Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente, ¿verdad? Dice el 26, el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense cómo Jesús, ¿verdad?, le estaba diciendo, aquí está hablando cuando resucitó a Lázaro. Y le está diciendo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. En el 26, todo aquel que cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dice: sí, Señor. Yo sé que tú eres el Cristo. ¿Cómo Dios le dio esa revelación a Marta? ¿Verdad? Sí, Señor, dice: yo sé que tú eres el Cristo. Gloria a Dios, hermanos. No sorprende que Pedro exclamara, ¿verdad?, en primera de Pedro 1:3, que dijera: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida después de la muerte es tan maravillosa y gloriosa que también recibe el nombre de herencia. Fíjense, también recibe el nombre de herencia. En primera de Pedro, versículo 4, describe la vida futura del creyente como una herencia, una posesión preparada para un heredero. Dios ha preparado una vida después de la muerte que es tan abundante y bendecida que así se llama herencia. Herencia. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, hermanos, lo dice Romanos 8:17. Dios nos tiene una herencia en el cielo, hermanos. Una herencia preparada. En toda la Biblia se nos recuerda cómo Dios prepara lo mejor para los suyos. Para los suyos. David dijo en el Salmo 23:5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fíjense cómo Dios nos prepara esos manjares, esas mesas llenas de comida, ¿verdad? En toda la Biblia encontramos promesas de que Dios ha preparado muchas bendiciones para los que le aman. Qué hermosa esperanza tenemos, qué herencia. Una vida después de la muerte, qué indestructible. Incontaminada
inmarchitable y reservada en el cielo. Fíjense, nosotros tenemos una herencia reservada en el cielo, hermanos. Pero para los que amamos a Dios, es para nosotros. Yo aquí hice una pregunta, ¿es para nosotros esta herencia? La única forma de poder recibirla es mediante la fe personal en Jesucristo. Hermanos, sabemos, ¿verdad?, que la salvación es individual, hermanos. ¿Verdad? A nosotros no nos va a salvar la familia, el amigo, nadie. La salvación es individual. La salvación es individual y si tú quieres la salvación, va a ser individual. Tener esa fe por medio de Jesucristo, en Jesucristo. Vamos a ver Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Fíjense, dice, los muertos, tus muertos, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantar, moradores del polvo, que tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Todos vamos a dar cuenta en un día, hermanos, pero gloria a Dios que estamos en Cristo y sabemos que tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna, hermanos. También vamos a ver no sé si le puse ahí a Karen Daniel 12:2 o Mateo 10:8. El propósito del hombre no se puede cumplir si está separado de Dios. Si está separado de Dios. Tenemos que estar cerca de Dios. Cerca de Dios tenemos que estar para que el propósito del hombre se cumpla. No separado de Dios, tenemos que estar cerca de Dios. El Nuevo Testamento trata la resurrección en forma clara y amplia. En Lucas 8:49, el Señor Jesús sanó a la hija de Jairo. En Juan 11:43-44, le dio vida a Lázaro. ¿Verdad? Vamos a ver Mateo 10:8. Dios le dio autoridad a sus discípulos, ¿verdad? Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que ya en el Nuevo Testamento Dios, nuestro Señor Jesús, resucitó enfermos, hizo muchas sanidades, echó fuera demonios, ¿verdad? Pero le dio también autoridad a sus discípulos, de que sanaran a los enfermos también ellos, que limpiaran leprosos, resucitaran muertos, echaran fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia, ¿verdad? Hermanos, yo traje una palabra muy corta. Un desayuno muy vitaminado, con mucha vitamina, pero poquito, ¿verdad? Dice que de lo bueno poco. Entonces, yo nada más vamos a ver Juan 5:25-29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí, hermanos, estos versículos son tremendos, estos versículos, ¿verdad? Que cargan de amor mi corazón por aquellas personas que viven en tinieblas. Aquellas personas que no quieren tener una relación con el Señor Jesús. Aquellas personas que no aceptan a Cristo en su corazón, ¿verdad? Dice que todos van a escuchar la voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Verdad? Hermanos, esta es la palabra, es una palabra corta, pero es una palabra bien importante porque toda la palabra de la Biblia, toda la Biblia es importante. Y pues esto es lo que Dios me dio para compartirla con ustedes, hermanos. Un mensaje corto, pero es una palabra rema que yo espero en Dios que haya caído en un corazón preparado, ¿verdad? Y que lo pongamos por obra. ¿Cuáles son los propósitos del hombre? ¿Cuáles son los propósitos que tenemos para con Dios? Adorarle, ser agradecidos, servirle, que cuando nos digan que prediquemos, obedecer, decir, sí Señor, aquí estoy. Heme a mí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Pues hermanos, esta es la palabra, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde donde están en sus hogares o si salieron a sus trabajos o a pasear, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración para terminar y cerrar el servicio. Padre, te doy gracias en esta hora, Padre Santísimo de la gloria. Gracias, Padre Señor, por este día hermoso que nos estás dando, Padre, y que lo disfrutemos, Padre Santo, sanamente como hijos de Dios que somos, Señor. Que donde quiera que vayamos, Padre, vayamos demostrando, Padre, que somos hijos tuyos, Padre. Que vean la demás gente de allá del mundo, Señor, una diferencia en nosotros, Padre mío. Te doy gracias, Padre Santo, y te pido, Padre, que guardes a todos mis hermanos, mis hermanas, Padre. Todas aquellas personas que me están escuchando, Padre mío. Que seas tú, bendito Dios, amado, Padre poderoso, guardándolos, Padre, en el hueco de tus santísimas manos, Señor. Bendícelos, Señor, a cada uno, Padre Santo, de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Bendícelas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre mío, te lo pido, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.